Mi nombre es Cristóbal Durán. A continuación voy a pasar a responder la pregunta número uno de la entrega número 2 de presente módulo. El dataset está cargado en el Tableau. Estoy ocupando una visualización de em, burbujas empacadas y ya hice una serie de agregaciones en algunos campos. Eh, por ejemplo, el sexo lo tengo aquí en fila. Aquí el campo de las compras de productos en promoción, aquí lo tengo en el porcentaje. Agregué la dimensión del estado civil, por ejemplo, que lo vemos aquí. Por ejemplo, si estás soltero o no el cliente. Y aquí tengo el filtro ya puesto en el que sí compró el producto en promoción. ¿Ya? Entonces, lo que podemos ver es que hay una concentración bastante alta en el cliente femenino. Luego, si queremos seguir ahondando, por ejemplo, en el nivel educacional, nos va a mostrar que de esa proporción el perfil del cliente está concentrado en un 23,2% en un cliente de educación universitaria. Eh, y luego, si quisiéramos seguir ahondando en el rango etario, nos podemos percatar, aunque hay una diferencia significativa en que el cliente está concentrado en un rango etario de entre los 30 y 40 años con un 7,6% y menor a 30 años con un 6,6%. No hay mucha diferencia, pero aquí lo podemos ver. Eh, Luego, si quisiéramos responder a quienes no compraron productos en promoción, aquí la proporción se da vuelta. Voy a sacar el rango etario y vemos que hay una fuerte concentración en el público masculino soltero y de educación universitaria con un 28,44%. Y si quisiéramos ahondar nuevamente en el rango etario, vemos que hay una concentración de un 9,35% aproximadamente en el rango etario entre los 30 y 40 años. Pasar a responder la pregunta número 2. En esta ocasión estamos ocupando el programa Orange, donde ya está cargada la base de datos de las compras y promociones. Y vamos a proceder a diseñar el flujo de trabajo, donde lo primero que tenemos que hacer es agregar el data sampler que nos va a permitir la configuración de la proporción de datos para entrenar los distintos algoritmos. En este caso es un 70%. Luego, para elegir las columnas, select columns, nos vamos vinculando. A continuación, agregamos el test and score, que es el módulo que va a calcular todo, la matriz de confusión, el análisis ROC, por aquí, por acá. Y vamos a ir agregando los distintos modelos, como por ejemplo árbol de decisión, NiceBayes, redes neuronales, SVM, SVM y los vecinos más cercanos. Aquí debería estar empezando a calcular. Cabe destacar que en seleccionar columnas ya tenemos definido el campo objetivo. Está calculando entonces, lleva 40%, 5, listo. Entonces, eh, para responder las preguntas, vamos a revisar la matriz de confusión y las curvas ROP. Entonces, la matriz de confusión, vemos el árbol de decisiones y para el análisis lo que debemos ver y analizar son las diagonales, em, donde esté el mayor número de datos concentrado. Tenemos NiceBayes,
redes neuronales, SVM y KNN. Y en una vista rápida, vemos que el algoritmo del vecino más cercano es la que concentra en las diagonales la mayor cantidad de datos. Vale decir, es el que predice mejor. Y para complementar esa idea, vamos a analizar las curvas ROC, en donde vemos que analizamos que según el criterio de que el gráfico que se aproxime más a la esquina superior izquierda es el que mejor explica el fenómeno, el dataset, y que también es el que tiene una mayor área debajo de la curva. Por otro lado, vamos a volver acá, y vamos a analizar los, los distintos parámetros entregados. em, por un lado, el porcentaje de aciertos para el mejor modelo, en este caso, viene siendo, y como vimos anteriormente en la matriz de confusión y las curvas ROC, es el del vecino más cercano, con un 0,85%. Eh, luego, en la precisión, aquí tiene un 0,75%, que es cuando encuentra un dato positivo, eh, cuál es el porcentaje de que realmente sea un dato positivo. Y el recall, que en este caso es un 75,6%, que es básicamente es de todo el universo de los datos, el modelo cuánto es capaz de reconocer. Con la actividad, vamos a proceder con la pregunta número 3. Aquí ya tenemos el flujo listo, es muy similar con el anterior, solamente estamos dejando el árbol de decisión y vamos a proceder a ver el visualizador. La pregunta nos pide lo siguiente: mostrar el árbol de clasificación obtenido, identificando claramente la rama para la mejor regla y la peor regla, y luego justificar el porqué de estas reglas en base a la confianza y representatividad. Entonces, si nos vamos aquí al visualizador, acá está. Yo lo estoy dejando hasta 4 niveles para hacer este análisis un poco más simple. Y nos vamos por el porcentaje de la pureza que nos va entregando aquí en base a este valor del campo objetivo, que en este caso es no. Nos vamos yendo por el camino donde está el mayor porcentaje. En este caso nos dice que no es 55,7% y tenemos que seguir por donde los cuadritos tienen el color más intenso. En este caso nos vamos a ir por acá, ¿no? Aquí es un 70,5%. Luego entre estas dos alternativas nos vamos hacia acá, un 77,4%. Y luego aquí culminamos el camino con, con estas características, en donde la selección dice que es el nivel educacional o educación universitaria, estado civil soltero y género masculino. Esta sería la mejor decisión, en tanto la peor decisión o el peor camino sería el caso contrario, habría que ir siguiendo los porcentajes más bajos. En este caso, cuando nos vamos eh, por este segundo camino, que aquí entre las dos alternativas deberían irnos por el 56,9%, y luego entre estos dos caminos vendría siendo el 53,9%. Este es el peor camino. Eh, y los criterios para esto vienen siendo en tanto los criterios de la confianza y representatividad. En este sentido, la confianza aquí representa un 87,9% y la representatividad son 136 em, casos, en un universo de 1292. Y para la peor rama sería un 53,9% y 930 casos de 1727. Pero vamos a pasar a la pregunta número 4. En esta ocasión vamos a trabajar con otro dataset que ya lo tengo cargado, y para no alargar más el video, el flujo ya lo tenemos listo. El dataset con el que estamos trabajando es
el iris, el que trata de unas flores y sus características. En este caso ya tengo conectado el Camins y el Scatterplot. Para el Camins viene por defecto estos tres grupos o clúster. Eh, no obstante, viendo esta puntuación, voy a decantarme por dos clúster, dado que aquí la puntuación más alta es para dos. Así que lo voy a dejar aquí en dos. Y vamos ahora a ver el gráfico, cómo queda. Y queda eh, un grupo de datos y el otro grupo de datos. Si le colocáramos, si le colocáramos tres como viene predefinido, esto quedaría así, en rojo y en verde y azulados se empiezan a mezclar este grupo de acá. Entonces, para esos efectos, y según la información que vimos aquí abajo, lo vamos a dejar en 2. Para el resto de la pregunta, aquí vamos a ocupar la distancia euclidiana y luego vamos a ver este dendrograma en donde nos muestra desde otra perspectiva la clasificación em, de estos datos. En un principio, y viéndolo desde el punto de vista de dos grupos o clúster, vendría siendo esta clasificación. Y si quisiéramos verlo desde atrás, en la medida que nos acercamos a estos grupos, vendría siendo esa. Estamos ocupando este tipo de enlace WARD, que es el que se ocupa generalmente y es el que minimiza la varianza en este tipo de algoritmos. Bueno, profesor, a continuación vamos a pasar a responder la pregunta número 5. Esto se trata de un dataset de unos productos y su relación con un carrito de compra. Ya lo tengo cargado aquí, están puestos aquí la alternativa, los widgets, el de la frecuencia de los ítems y la asociación de las reglas. Entonces, en primera instancia vamos a ver la frecuencia de los ítems set. Yo lo tengo configurado con un 30% aquí en el soporte mínimo, donde empezamos a ver aquí algunas características. Lo que nos interesa en primera instancia son los que aquí tienen un valor de número 1, y empezamos a ver los distintos grupos que se van dando y sus porcentajes asociados. Eh, Elegí el 30% porque es el que me da una lista bastante extensa para hacer el siguiente análisis. Luego nos vamos a las reglas de asociación. Lo tengo con un soporte mínimo de un 30% y una confianza del 75%. Para responder la primera pregunta, entonces ya está. Y la justificación de las reglas, en este sentido, yo mostraría o elegiría las que obviamente aquí para el primer producto tiene el número 1 y la consecuencia, obviamente que también tenga el número 1. Aquí, por ejemplo, sería repollo que implica champiñones, rúcula implica arvejas y palta implica champiñones también. Aquí cada uno con sus diferentes valores de soporte y sus valores de confianza. Aquí el más alto, por ejemplo, en términos de la confianza sería el 0.765 y en términos de soporte sería este mismo con un 0.338.